Me quedé en la mitad nomás. La imputación del pecado. Como decía, ¿cierto?, nuestro hermano Pablo, imputación significa atribuirle a alguien algo, reconocer a alguien algo, ¿ok? Entonces, el ejemplo más cercano que tenemos, o más bíblico, más teológico, es Filemón, donde aparece este personaje que es llamado Onésimo. Onésimo era un esclavo de Filemón, le robó, se fue de la casa, llegó a Roma y por providencia divina, adivinen con qué se encontró. El apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo le predica el Evangelio, se convierte a Cristo y le escribe una carta a su antiguo amo. Y le dice, oye, hey Filemón, así que si me tienes por compañero, porque Pablo conocía a Filemón, recíbele como a mí mismo. O si en algo te dañó o te debe, cárgalo a mi cuenta, impútalo a mi cuenta. Impútalo a mi cuenta. Y esa palabra imputar significa atribuir. Les pregunto, ¿qué fue lo que se nos imputó a nosotros? ¿Ah? Eso. El pecado de Adán se nos imputó, se nos atribuyó a nosotros. Por eso es que nosotros nacemos en pecado. ¿Se va entendiendo? Otro ejemplo de imputación, el pecado de Adán a la raza humana. Romanos 5, 12 al 21. ¿Ya? Nuestro pecado a Cristo al morir Él por nosotros. Aquí lo voy a explicar. La justificación de Cristo imputada a los creyentes a través de la fe en Cristo. ¿Alguien me puede buscar Romanos 5, 12 al 21? ¿Ya? Y Romanos capítulo 4. El que encuentre Romanos capítulo 4 me lo lee del versículo 1 al 8. Y el que encuentre Romanos 5 lo lee después, para explicar la imputación del pecado y nuestros pecados a Cristo. ¿Ok? Romanos 4, del versículo 1 al 8. Fuerte, mi hermano, por favor. ¿Qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no culpa de pecado. No inculpa de pecado. ¿Ya? Romanos 5 habíamos dicho, Romanos 5 del 2 al 21. Yo lo leo. Dice del versículo 12 al 21, dice, por tanto, es decir, respecto a todo lo anterior, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién? Adán. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, fue imputada a todos los hombres, fue atribuida a todos los hombres. Eso es lo que quiere decir, por cuanto todos pecaron. ¿Ya? Versículo 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. ¿Ok? Versículo 14, no obstante, dice Pablo, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aunque en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, Cristo. ¿Ok? Versículo 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos para
mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios. Los muchos, no todos. Los muchos, no todo. ¿Ve que hay elección? Los muchos, no todos. ¿Dónde me quedé? Los muchos, abundaron muchos más para los muchos la gracia y el don de Dios, para los muchos de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. ¿Y qué es lo que está queriendo decir este texto, hermano Alejandro? Lo que está queriendo decir, en concordancia con 4.1 al 8, es lo siguiente. Voy a tratar de explicarlo, qué es la imputación del pecado. Mire, cuando Adán y Eva pecaron, dice Romanos 5.1, que se nos imputó el pecado a Adán, se nos atribuyó, ¿cierto? Dicho de otra manera, de manera científica, el código ADN se nos transmite el pecado, ¿ok? Cigoto, se instala en los 46 cromosomas de mamá, 46 cromosomas de papá, ambos son pecadores porque heredaron el pecado, ¿cierto? Y me lo heredaron a mí, ¿ok? Tremenda herencia que yo recibí de mis padres. Gracias, Padre. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias. Tenemos una. Por cierto, sarcasmo. Entonces, por lo tanto, ese pecado lo que hace es, Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, el pecado me destituye de la gloria de Dios. Romanos 6.23, la paga del pecado es muerte. Entonces, aquí sacamos esa famosa frase que se los dije al principio de los principios y ustedes dijeron, ¡ah! Hermano, ¿a dónde sacó esa frase? Dios odia el pecado, pero también está airado con el pecador. Y ustedes me dijeron, no, pues si Dios ama al pecador. No, Dios no ama al pecador. ¿Se acuerdan que lo vimos en la primera clase? ¿Quién había dicho? Sí, sí, usted lo dijo. ¿Quién dijo esa frase? Gandhi. Que no es bíblica. ¿Ok? Dios está airado con el pecador. ¿Ah? Claro, está airado. Seguimos. Entonces, cuando decimos que el pecado de Adán, otro ejemplo de imputación, pongan atención, el pecado de Adán a la raza humana, indudablemente, toda la raza humana se vio afectado porque el pecado es universal, no es local, no es individual. La imputación del pecado de Adán y Eva es universal. ¿Ok? Esa es la consecuencia más inmediata. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando Pablo habla en Romanos capítulo 4, verso 1 al 8? Que dice, y se lo repito, dice, yo lo leo, no se preocupe. Dice, ¿qué pues diremos? Que halló Abraham, nuestro padre, según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. ¿Ok? Pero no para con Dios. ¿Correcto? Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creyó. O sea, aparte de las obras. Lo que hizo Abraham, creyó en Dios. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Que es lo que dice Pablo aquí. Dice, mire, cuando usted hace un trabajo, su patrón no le debe a usted. Su patrón le debe a usted el salario. Ese se le cuenta a usted como deuda. Pero al que no obra, sino solo cree, su fe le es contada por justicia. Es decir, su fe le es considerada para perdón de sus pecados. No sus obras. ¿Se entendió o no? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Dudas? ¿Dudas? Pregunte. Lo explico de nuevo. Dice, versículo 3. ¿Ah? Sí.
Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Salmo 32. Ahí está hablando, perdón, Génesis está hablando de esto. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, ¿correcto? O sea, creyó Abraham y le fue contado por justicia. Podemos aplicar la palabra justicia, es decir, creyó Abraham a Dios y fue declarado inocente. Eso es lo que quiere decir. Porque justicia o justificación es un término legal que se usaba en el primer siglo, y Pablo lo usa en este texto, particularmente en todo el libro de Romanos. Dice que la justificación es por fe. ¿Se acuerda? Romanos 1:16, que el dunamei de Dios es la justificación por la fe, que fue lo que revolucionó la vida de Lutero. Porque Lutero, ojo, para darle más énfasis a esto, lo que hacía Lutero, los que vean por último la vida de Lutero en YouTube o lean la vida de Lutero, él se autoflagelaba. ¿Para qué? Porque él quería la justicia de Dios a través de las obras, porque así fue enseñado. Él quería justificarse delante de Dios, se autoflagelaba, dormía en la nieve, iba y se confesaba con el cura, volvía, se sentaba, le quedó un pecado y partía nuevamente, y así estaba todo el día. Él era insoportable, que él quería justificarse, él delante de Dios. Pero cuando llega y empieza a leer el libro de Romanos, sus ojos fueron abiertos. Y él no podía entender cómo Romanos 1:16 dice, el 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, mas el justo por la fe vivirá. Y Lutero dice, ¡wow! O sea, no tengo que hacer nada para justificarme delante de Dios, solamente creer. Y por eso que él va y clava las 95 tesis en la catedral de Wittenberg. ¿Ah? Al impío. Sí, por judío. Sí, él siempre fue su pueblo escogido. A eso se refiere, sí. Pablo dice, Dios justifica primero al impío, al judío y después al impío. Bueno, en Romano empieza como lamentándose de por qué los judíos no tenían acercamiento con él. Claro, indudablemente, sí. Destroza la raza humana en capítulo 1, 2 y 3. Y ya empieza a hablar de la justificación por la fe en el 3:19 en adelante. Ahí habla muy bien de la justificación por la fe. Pero mire, estamos en el 4, acuérdense. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, ¿correcto? Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, ¿ya? Sino como deuda. Es decir, si tú trabajas, lo que te debe tu patrón no es gracia, es una deuda que te tienen que dar a ti, ¿ya? Más al que no obra, aquí ya hablando del creyente, más el que no obra, sino que cree solamente en aquel que justifica, al impío significa una persona no piadosa, alguien que no tiene Dios, alguien que no tiene a Dios, alguien que no obedece a Dios. Su fe le es contada por justicia. ¿Se entendió ahora? Como también David habla de la bienaventuranza, es decir, de lo bueno del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciéndole, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Nuestros pecados en Cristo son cubiertos. ¿Y de qué forma? Recuerden que Dios está airado con el hombre. Y Dios eligió desde la eternidad pasada a los muchos, no a todos, a los muchos. La Biblia habla muchas veces de los muchos. Esos muchos son los escogidos. Porque si Dios hubiese escogido a todos, sería un universalismo y todos se salvarían. Y eso no lo dice la Biblia.
La Biblia dice que hay algunos que van al infierno. ¿Ve? Romanos 9:9, ¿qué dice? A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. No significa que lo aborrezca, porque Dios no puede odiar a nadie. ¿Ah? Exactamente. Lo que hace con Esaú, es decir, dicen algunos teólogos que en el fondo Dios lo que hace con el resto de la humanidad, no a sus hijos, porque a sus hijos tuvo misericordia. A Jacob amé, aplicó misericordia, pero en Esaú lo que hace, le suelta las riendas de su pecado y lo deja actuar. ¿Me entiende? Lo deja actuar. Y en Esaú aplica su justicia. Y la justicia de Dios frente al pecado, ¿cuál es? Castigarla. ¿O no? Sí, pues. En la justicia de Dios, Dios castiga el pecado. Pero Dios, por algo que nosotros no sabemos, a los muchos los justifica y les entrega misericordia. Y en esos muchos está usted y yo. El resto, Dios no es que sea injusto, porque Pablo dice en 9:14, se lo voy a leer mejor, porque decir, este hermano está inventando, mire. Romanos 9:9, ¿me pueden seguir? Sí. Dice, porque la palabra de promesa es esta, porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac como padres, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. Eso es súper importante. Es decir, aún no habían nacido, aún no habían hecho ni nada bueno ni nada malo, y ya Dios está predeterminando ciertas cosas. Seguimos. Para que el propósito de Dios, que dice, conforme a la elección, permaneciere. ¿Ve que Dios ya estaba eligiendo cosas? No por las obras de ellos, porque no habían nacido, no habían hecho ni bueno ni malo, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, se está determinando. Como está escrito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? Dice Pablo. Cuando Pablo dice, ¿qué pues diremos? Está hablando la figura retórica, está hablando de una figura que se llama la diatriba. Se pregunta porque cree que le van a preguntar eso y él se responde. ¿Qué dice? Como está escrito, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Porque a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Hay injusticia en Dios? ¿Qué dice la Escritura? En ninguna manera. Eso dice. Seguimos leyendo. En ninguna manera, ¿ve? Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo quiera compadecerme. Así que no depende del que quiere, ni del que corre. ¿De qué depende? De Dios. De Dios. Imputación. Vamos para allá. Imputación del pecado. Imputación de la justicia. Vamos a explicar eso. Así que no depende del que ocurra, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Cuando la Biblia dice que Dios endurece, significa que le suelta las riendas de su carnalidad, del hombre, de su naturaleza. El hombre, Dios tiene atado al hombre natural. Lo tiene como el caballo ese que quiere correr y hacer tonterías. Dios lo que hace al hombre natural, no al creyente, porque al creyente le da la capacidad de obedecer. Porque antes nosotros no podíamos obedecer. Pues. Recuerde que Pablo dice que nos buscábamos de Dios. ¿Se va entendiendo? Pero al inconverso, al hombre natural, Dios le sujeta las riendas. Le dice, momentito, aunque no eres mi hijo, aunque no quiero tener misericordia de ti, aunque no te voy a escoger, pero te voy a retener. Porque si te suelto, vaya a la escoba y vas a endurecer tu corazón.
Eso es lo que hace con Faraón. No es que Dios endureció el corazón de Faraón, porque no puede hacerlo, po. Dios es amor. Lo que hace es simplemente le suelta las riendas. Y ahí Faraón está en el 100% de su depravación. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Dígame nomás. Más fuerte que que la Biblia salía que Dios había endurecido el corazón de Faraón, ¿cierto? Así dice Literalmente está escrito. Sí, sí. Actualmente está escrito así, que endureció el corazón. Pero recuerde que la Biblia no se puede contradecir a sí misma. Porque si yo digo que Dios endureció el corazón, en el fondo estoy haciendo a Dios un tirano. Ahí como que Dios hizo como una acción implícita. Claro, lo que Dios hace en el fondo le dijo, ok. Es como cuando habla en Romano, cuando le dice, los entregó a sus pasiones. ¿Ve? Los entregó a sus pasiones. Ok, ¿quieres ser distinto? Ok, ¿quieres pecar? Hazlo. Hazlo. Como si yo, por ejemplo, en la cocina dejara el fuego prendido en la cocina y yo salgo y se me queda en la casa. Yo no quería en el fondo provocar un incendio, pero en el fondo dejé para que se provocara. Exactamente. Aquí yo traje la benzina y la cosa, pero dejé para que... Exactamente. Porque Dios sabe lo que uno puede llegar. Claro, pues. Claro, pues. Pero veamos esto, que esto es lo que me interesa que entendamos el tema del pecado. Nuestro pecado. Ahora que tenemos muy claro lo que es la imputación del pecado, es decir, que se nos imputó el pecado de Adán, tenemos muy claro lo que es la justicia divina, es decir, que Dios tiene justicia, misericordia de algunos y de otros no, pero Dios no es injusto, dice Pablo, en ninguna manera, no podemos nosotros cuestionar a Dios. Ahora, tenemos que predicar la palabra, Romanos 10:9, correcto, tenemos que hacerlo porque nadie sabe quiénes son los escogidos. Pues si hubiera una lucecita, al tiro, si hubiera una lucecita en Juanito, este es escogido, voy y le predico. Pues. Pero yo no sé quiénes son los escogidos, por lo tanto, ni usted tampoco sabe quiénes son los escogidos. Por lo tanto, yo tengo que predicarle a todo el mundo. ¿Ok? Ya. Dígame. En eso también hay un ejemplo cuando Jacob bendice al segundo hijo de José. Exactamente. Exactamente. Y José le dice que no, que el primero es mayor que el primogénito de la iglesia. Jacob le dice, no, yo lo bendigo. Exactamente. Sí, muy bien. Muchas gracias. Ya. El pecado de Adán el pecado de Adán se imputa a la raza humana, ¿correcto? Nuestro pecado es imputado a Cristo. Recuerde que Romanos 5, 12 al 19, Romanos 5, 12, creo que ya lo leímos. No, tengo que alejarla porque no traje mis lentes. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Versículo 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Saltémoslo al versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno. ¿De quién? De uno. ¿Quién es? Cristo. Los muchos serán constituidos justos. La obediencia de Cristo se nos imputó a nosotros. ¿Cuándo? Cuando nosotros creímos en Cristo. Se nos imputó la obediencia, se nos imputó, porque Cristo obedeció completamente la ley, ¿correcto? Esa obediencia se nos imputó a nosotros. Cristo pagó el pecado por nosotros, ¿cierto? Ese sacrificio se nos imputa a nosotros. Como Dios está airado con el hombre, ¿sí?
la paga del pecado es muerte. Había que sacrificar a alguien por los muchos, no por todos, por los muchos. Aquí está, dice la Biblia que Cristo se hizo propiciación por nosotros. ¿Sí? ¿Qué es propiciación? ¿Ah? La propiciación era un cordero que se le echaba, se cargaba, venía el sacerdote, ponía las manos y se echaba fuera de la ciudad, el cual llevaba todo el pecado de la gente fuera de la ciudad. Correcto. Y queda limpio el pueblo. Exactamente. En términos más cercanos a Cristo, Cristo se hizo propiciación por nosotros, es decir, nos cubre, y la ira de Dios cae ¿sobre quién? ¿Y quién? Sobre Cristo. ¿Y quién debía recibir la ira de Dios? Nosotros. ¿Se me va entendiendo lo que es la imputación de la justicia en nosotros, a nosotros? Entonces, ese acto a nosotros nos es atribuido cuando creemos en Cristo. La pregunta, desde la cruz del Calvario, cuando Cristo murió en la cruz, murió por los pecados de los muchos, ¿cierto? Porque si fuera por el pecado de todos, todos se salvarían. Y no es lo que la Biblia dice. La Biblia me muestra que hay gente que nunca va a creer. La Biblia también me muestra gente que va al infierno. ¿Me entiende? Ya. Pregunto, ¿la muerte de Cristo permitió que los pecados de los muchos fueran perdonados, correcto? La pregunta, ¿por qué pecados murió Cristo? No está mal hecha la pregunta. No. ¿Por qué pecados murió Cristo? ¿Por qué pecados futuros suyos murió Cristo en la cruz del Calvario hace 2000 años atrás? ¿Entendió? ¿No? Cristo murió en la cruz por mis pecados futuros. Pregunta, ¿por qué pecados futuros míos murió Cristo en la cruz? Por todos. No dice por este ni por otro. Nos dice solamente Por este pecado. por los pecados hasta antes de conocerle, sino que por los que voy a cometer después de conocerle. Por eso es que la salvación se pierde. Por eso es imputable. Hay gente que toma mal Sí, ese significado y piensan que pueden hacer de todo, total, ya son justificados. Exacto. No, pero todos entendemos. Sí, no sé, Claro, nosotros todos hay entendemos. gente que abusa de eso. Sí. Mire, en Hebreos dice que... Hebreos nos habla de que Dios ama a sus hijos y los disciplina. Entonces, si usted está viviendo una situación difícil en su vida, wow, mírese al espejo y veamos qué pecado estamos cometiendo. Pero también dice que cuando le preguntaron qué pecado había hecho este que tenía esto, no era porque había hecho un pecado, Para la gloria. que era para la gloria. Perdón, no le entendí la... Cuando los Lo que discípulos... pasa es que hablo muy bajo, parece. Sí, es que yo soy sordo. Más que los discípulos ven a una persona que está en enfermedad. Le dicen, ¿qué pecado cometió? Ciego, que estás en novio. ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Él cometió pecado o sus padres cometieron para que estuviera así? Él dijo, no, él es para la gloria. Para la gloria de Dios. Eso hay que no hacer una... Ah, sí, hay personas que tienen ciertas patologías que son naturales. Cuando yo hablo de que si usted está viviendo alguna situación difícil, Claro, eso mírese al espejo y diga, ¿Qué falta cometer ¿qué pasa con mi vida, con mi santidad? ¿Qué pasa con mi relación con Dios? con Dios? ¿La estoy llevando de buena manera? ¿Estoy haciendo cosas incorrectas? Y si está haciendo cosas incorrectas, wow, Claro, cuando va a venir una disciplina. cuando habla que Dios tienta a alguien, habla sobre que no, Claro. sobre las mismas concupiscencias de nosotros. Claro. Recuerde que Juan, en la carta de gracia dijo, la primera de Juan dice que si hemos cometido pecado, a Jesucristo tenemos abogado. Entonces, yo veo a Dios que cuando uno está cometiendo algo incorrecto, Dios tiene cierta tolerancia para que yo me arrepienta. Y si no me arrepiento, indudablemente que Dios va a dejar su disciplina, va a dejar caer su disciplina, porque Dios a quien ama,
Lo disciplina. No quiere que seamos esclavos del pecado. Mm. Uno hace, sí, practica el pecado. Es que siempre Exacto. tenemos la idea que Dios es amoroso. Sí. Y lo hace la de predicado, un Dios amoroso. Exactamente. Que el Dios amoroso es permisivo. Y lo es permisivo. Exactamente. Bien. La expresión importante es por cuanto todos pecaron. Con esto terminamos esta lección y vamos a ver la última. Esa. Ah, no, esa no es. Perdón. Acá abajo está. Ya. Y con esto terminamos, ¿les parece? Ya. Entonces, la última clase, ya vimos un resumen de las consecuencias del pecado y de lo que es la justicia. Finalmente, algo que se me olvidó. Cuando se nos imputa la justicia de Cristo, la justicia perfecta, a nosotros, en la muerte de Cristo, a contar de ese minuto, cuando yo creo y abrazo esa justicia, ese ejemplo, esa cruz, yo soy declarado, se me imputa la inocencia de Cristo. Es como que yo paso por el tribunal, Cristo el que paga por mis pecados, y yo salgo inocente. Significa que yo no he cometido ningún pecado. Es decir, inclusive el haber quebrado un plato roto se me justifica. ¿Me entiende? Es decir, para Dios yo nunca he cometido pecado, para Dios nunca los voy a cometer, porque Cristo murió por mis pecados pasados, presentes y futuros. Como encubrir, dicen que encubre los pecados. Se supone que algún día ante el tribunal nuestra historia igual va a ser leída. Tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo. Pero ahí van a ser juzgadas ¿qué? Nuestras obras. Pero no es un tribunal para condenación, es un tribunal para recibir recompensa. Corona, muy bien Pablo, para recibir corona. Y para vergüenza también fue. ¿Ah? Y para vergüenza también. Claro, si mis obras no son buenas, en el fondo me va a dar vergüenza. Pues usted decía que al principio que uno pierde la salvación. Exacto. Ya. Por eso, rebobino el cassette, ¿ya? No, está bien, no se preocupe. Cuando dije yo que Cristo nos cubre, la ira de Dios, por eso que Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué el Padre lo desamparó? ¿Por qué? Muy bien, mi hermana. ¿Cuál es su nombre? Fernanda. Por eso, porque Cristo se hizo pecado por nosotros. Sí. Y al hacerse pecado por nosotros, esa obediencia, ese acto se nos imputa a nosotros. Y por hacerse Él pecador por nosotros, Él recibe la ira, la que yo tenía que recibir. Mis pecados son como sacados y son atribuidos a Cristo. Su obediencia es sacada de Él y yo la recibo. Y ahora soy una persona inocente, como que nunca hubiese quebrado un plato roto. Y voy a ser inocente hasta el día de mi muerte. ¿Lo cree o no lo cree? Muchas gracias, Raúl. Es demasiado hermoso. Como que la mente no. Eso es lo que dice la Escritura. Algo sin gracia merecida. Eso es lo que dice la Escritura. Bien, pero eso lo vamos a seguir argumentando más cuando lleguemos en la próxima clase al tema de la soteriología. Y ahí vamos a ver las dos posiciones, ¿ok? Los arminianos y los calvinistas. Y qué es lo que dice la Biblia en el fondo, ¿ok? Yo tengo que enseñarle qué es lo que dice Calvino y qué es lo que dice Arminio. Usted tomará la decisión.
¿Ok? Si usted me pregunta cuál es la mía, yo soy bíblico. No me tomo ni de Calvino ni de Arminio, yo soy bíblico. Solamente son referencias. Exactamente, pastor. Ya. Cuarta lección. El objetivo general es conocer el alcance del pecado, la pena del pecado. ¿Ya? Y esto es muy sencillo. Significado de pena. Sobre los no salvos. Sobre los no salvos, es decir, los impíos, que hay sobre ellos dolor o pérdida impuesta por el dador de leyes en vindicación de su justicia. Consecuencias naturales del pecado. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Muerte. ¿Qué tipo de muerte? Muerte espiritual y también muerte física. Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esa morirá. Vamos. Uno de los resultados naturales del pecado, es decir, la muerte física, pero después de esto viene la pena. Porque una cosa es la sentencia, la imputación, y la otra cosa es la pena, la sentencia. Esto mírenlo desde el punto de vista jurídico. ¿Ok? Proverbios 5:22, prenderán al impío, al que está sin Dios. Cuando usted hable, escuche la palabra impío, es alguien que está sin Dios, el inconverso, el hombre natural. Prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Este teólogo dice, la depravación y la culpa, la depravación del hombre, es decir, el estado natural del hombre, y la culpa de este hombre, como consecuencia del pecado, descansan ahora sobre el género humano, pero la pena o sentencia en sí aguarda un día futuro. En el tribunal del gran trono blanco, los inconversos van a recibir la sentencia. Hoy día el inconverso disfruta de la gracia común. ¿Qué es la gracia común? Para que puedan entendiendo, la gracia común es el aire, el sol, el trabajo. Claro. El que si si tengo un buen trabajo, ¿cierto? Disfruto de eso. Eso es la gracia común para el hombre natural. Para nosotros es bendición, es misericordia, es gracia eficaz. En nosotros se nos imputó la gracia eficaz. El inconverso disfruta de la gracia común, que yo antes disfrutaba. ¿Me explico? Seguimos. Diferencia entre corrección y castigo. La corrección siempre procede de amor. Jeremías 10:24. Castígame, oh Jehová, mas con juicio, no con tu furor, para que no me aniquiles. Ve pues que hay una diferencia entre corrección y castigo. ¿Qué es lo que dice Jeremías? Disciplíname en el fondo, no me castigues, porque si Dios castigara al creyente, wow. Recuerde que hay un hecho que tiene que llamarle mucho la atención. 1 Corintios capítulo 3, versículo 5. Perdón, 1 Corintios capítulo 5. Ahí el contexto de Corinto era que había un templo que se había erigido a la diosa Afrodita, que era la diosa del amor. Habían más de 600, 700.000 habitantes en Corinto y había más de 1.000 sacerdotisas del sexo, eran prostitutas, que ellas, ¿cierto?, rendían culto a la sacerdotisa, ofreciéndose a los marineros y a quien quisiera. En ese ambiente estaba la iglesia de Corinto. ¿Ya? Y sucede un hecho muy importante que tiene que llamarle mucho la atención. El hijastro de una mujer, el hijastro, el padre había muerto, el hijastro, ¿cierto?, mantiene relaciones con su madrastra. ¿Qué? ¿Ya? Y Pablo, estando en Éfeso, cuando le escriben sobre esto, Pablo dice, ¿por qué no lo han disciplinado? Dice, el tal, es decir, el hermano que se estaba acostando
consumadraste, dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día postrero. ¿Se entendió? A veces es tan grave el pecado de un creyente que Dios tiene que destruir su vida para que no siga, muy bien, para que no siga, porque le está haciendo un flaco favor al Evangelio y puede arrastrar a otros. Como que, no sé si así, o sea, seguir más de la carne y no blanca. Sí, porque en el fondo la carne se destruye, se consume. Es decir, lo que Pablo dice es zarandelo, porque a lo mejor el hombre se recapacita y vuelve, ¿cierto?, a enrolarse, pues. Y no se pierde. O sea, el alma se va a salvar, el espíritu se va a salvar de la persona, a fin de que el espíritu, dice Pablo, sea salvo en el día postrero. 1 Corintios 3:10 también tiene una historia también bien particular, no se la voy a leer ahora porque cuando tratemos el tema de la soteriología lo vamos a ver. Diferencia entre corrección y castigo. Yo prefiero que Dios me corrija y no me castigue. Por eso tenemos que portarnos bien. Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Esto da a entender que a veces nos portamos mal. Por eso es que Dios tiene que disciplinarnos. El castigo procede de justicia. Ezequiel 28:22 dice, y sabrán que yo soy Jehová cuando hagan en ellas juicio y en ella me santifiqué. Apocalipsis 19:2 dice, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra. Este es un sistema de pensamiento, no es que sea la Iglesia Católica, ojo. A la tierra con su fornicación. Fornicación es en el griego es porneia, que significa toda desviación sexual. Hoy día estamos viviendo una porneia, identidad de género. Y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Ahora vamos a ver la naturaleza de la pena, de la sentencia. La naturaleza. Primero, muerte física. Las clases de muerte, producto del pecado imputado. Muerte física. Es la separación del alma del cuerpo, ¿correcto? Es la separación. Génesis 2:17 dice, el día que de él comieres, ciertamente moriréis. ¿Ok? Adán no murió inmediatamente que pecó, y nosotros tampoco. Pero desde ese momento en adelante la muerte estuvo trabajando en su cuerpo físico 930 años y después de eso murió, porque Adán todos sabemos que vivió 930 años. Hebreos 9:27 dice que lo que está determinado para el hombre que muera una vez y después el juicio, por lo tanto no hay ese famoso purgatorio, porque lo que está determinado para el hombre que muera una vez y después el juicio. El creyente se va al juicio del tribunal de Cristo y el inconverso se va al juicio del gran trono blanco. El impío se va al juicio del gran trono blanco. ¿Y nosotros a qué vamos al tribunal de Cristo? A recibir recompensa. Léase 1 Corintios capítulo 3, del verso 10 en adelante. Ahí está clarito que mis obras, dice Pablo primero dice, sabéis que el fundamento ya está puesto, que es Cristo. Ese es mi fundamento. La salvación por gracia. Está puesta ya. Y si sobre ese fundamento, dice Pablo, alguno sobreedifica oro, piedras preciosas, es decir, las obras que son no aceptadas, sino que las obras correctas, las cosas buenas que hacemos. No necesariamente, no, las obras correctas, las que agradan a Dios en el fondo. ¿Ah? Muy bien, la voluntad de Dios en el fondo. Y después dice, y hay otros que sus obras son comparadas con hojarasca, con henos, es decir,
ambas obras van a pasar por el tribunal, por el fuego. Lo que hicimos, la voluntad de Dios, esas obras van a ser recompensadas. Pero aquellas obras que indudablemente no estaban dentro de la voluntad de Dios, igual las hicimos, que en el fondo son cosas malas, dice, van a ser quemadas por el tribunal. No vamos a recibir recompensa. Pero más adelante dice, léalo. Tarea para la casa. 1 Corintios capítulo 3, del verso 10 en adelante. Muerte espiritual. Y esto nos debe interesar, porque todos sabemos que la sentencia, es decir, la pena, son dos: muerte natural y muerte espiritual. Muerte natural y muerte espiritual. Y esto es lo que nos interesa a nosotros. Stone, ¿cierto?, respecto a la muerte espiritual dice: separación del alma de Dios, incluye ese dolor de conciencia, pérdida de paz y tristeza de espíritu que resulta del disturbio de la relación normal entre el alma y Dios. ¿Ok? A partir del pecado, Adán se convirtió en muertos en pecados y delitos. Efesios 2:1, leámoslo. Que lo encuentre, lo puede leer. Puede, 2 Corintios, aquí está. Capítulo 2 dice, y lo puede apuntar en su Biblia, dice: Él os dio vida a vosotros, síganme, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, muerte espiritual, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, es decir, cuando eras un hombre impío, un inconverso. ¿Se entiende? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Ve? Aquí está mostrando un hombre que piensa en pecado, que actúa, que piensa en pecar en forma permanente. El impío hace eso. Nosotros no deberíamos hacerlo. Y éramos por naturaleza, hijos de ira, es decir, hijos de Satanás. Antes éramos impíos y además éramos hijos de Satanás. Lo mismo que los demás. Pero de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, ¿qué más dice? Con su gran amor. ¿Qué más? Con que nos amó, aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, ¿qué dice? Nos dio vida juntamente con Cristo. Sigue leyendo en voz alta. Por medio de la fe. El pero de Dios, nunca se olvide de esta clase. El pero de Dios. El pero de Dios significa que en su salvación no hay nada que usted haya hecho. Porque describe a un hombre absolutamente depravado. Piensa en pecado. Alejado, muerto espiritualmente. Pero Dios, que es rico en misericordia, Romanos 9:9, ¿se acuerda que Dios tiene misericordia de quien quiere? Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor que nos amó, ¿qué dice? ¿Más? Ay. Me pasé, po. Aún estando nosotros muertos. Ahí está. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida
es decir, nuevo nacimiento. Juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo, exactamente, nos hizo sentar. La primera resurrección que usted experimenta es esa, cuando nacemos a la vida espiritual. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundancias y riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Es decir, hasta sus buenas obras Dios las preparó de antemano para que usted las haga. ¿Se entendió, cierto? Sí. Bien. Muerte eterna, indudablemente, es la culminación y la conclusión de la muerte espiritual, o sea, eterna, separación del alma de Dios. A este fenómeno se le llama la segunda muerte, porque la primera muerte es la muerte física, ¿correcto? ¿No sería la tercera? No, hijo, no. Segunda de Tesalonicenses 1:9 dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Mateo 25:41 termino. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Relación con la creación, el pecado del hombre afectó de manera negativa a su relación con la creación. El hombre recibió el mandato de dominar y sojuzgar la tierra y sus criaturas. Salmo 8, 4-9. Este mandato no ha sido revocado. Sin embargo, esta orden se ejecuta por un ser humano caído. Respeto a las criaturas, respeto a la tierra. Eso después lo leemos en casa. El pecado imperdonable lo puede leer en su casa. ¿Se acuerdan cuál era el pecado imperdonable? ¿Y un creyente puede blasfemar en contra del Espíritu Santo? No. Absolutamente no. Quien les diga lo contrario nunca ha estudiado su Biblia. ¿Cómo es posible que yo pueda creer que una obra propia, un milagro de Dios, no es de Dios? No, eso no es de Dios, eso es del diablo. Blasfemar es yo decir que usted está equivocado. Que las obras del Espíritu Santo está equivocada. Claro, exactamente. Es atribuirle a Satanás una obra divina. Por ejemplo, la conversión de alguien. Uno ve que realmente el hombre cambió, es una nueva criatura. No. Eso lo está haciendo el diablo. ¿Ve? Mire. El pecado imperdonable implica atribuir a Satanás la obra de Dios y a Dios la obra de Satanás. Disculpe, esa es la pregunta que yo le hacía la otra vez, porque de repente uno ve, digamos, entre comillas, milagros, sanidades o manifestación de la presencia del Espíritu Santo y no es Él. Entonces, cuando viene esa duda, desde el estudio a mí se me viene un temor. A tener cuidado, porque si hay espíritus de confusión. Ya, entendí su pregunta. Mire, cuando eso ocurra, usted ore a Dios y dígale al Señor que le dé el discernimiento. Y usted va a sentir paz de lo que está sucediendo es o no es del Señor. Ahora, yo prefiero omitir cualquier comentario si eso sucede. Me ha sucedido algunas veces, sobre todo en mi antigua iglesia, que sucedían estas obras cuando tocaban para la cabeza y para atrás y todas esas cosas que son medias raras. Claro. Yo decía, Señor, de hecho cuando yo era líder allí, de hecho el director del instituto de esa congregación, y venía un predicador de Estados Unidos y quería, y pasen todos los días adelante, y yo tenía que pasar, porque siempre me ha gustado sentarme al final. No me gustan los asientos de excelencia. Me sentaba atrás, cierto, lo más fondeado posible. Los líderes, pues usted, pues hermano Alejandro, no, ven, que pasen ellos nomás. Y el obispo, hermano Alejandro, los líderes, y ahí tenía que pasar. Y ahí estaba, ¿cierto? Y cierren sus ojos, y yo los cerraba y decía así, este compadre ya empezará a tirar para atrás. Y yo no, pues yo me ponía así.
Y me tiraba para atrás y recibe. Y yo, ¿qué iba a recibir? Eso es discernimiento. Más que discernimiento, eso es Biblia. Yo no creo en esas cosas. Yo no estoy blasfemando. Yo no le estoy atribuyendo a la persona que está arriba que es de Satanás lo que está diciendo. El hombre está equivocado nada más. ¿Ya? Eso sería como el ejemplo cuando los fariseos le decían a Jesús que por príncipe, por Beelzebub. Así es. Sí. Entonces, en definitiva, blasfemar... Oh, se me pasó. A Esteban le atribuyeron blasfemia. ¿Ah? A Esteban le atribuyeron blasfemia. Claro. Exactamente, por eso lo apedrearon. Blasfemar contra... Ah. Que Pablo le tenía mal. Ya. Blasfemar contra el Espíritu Santo es hacerlo contra la tercera persona de la Trinidad, quien realiza las obras de regeneración. ¿Ok? Y usted en sus casitas lee eso y Juan 5:28 para finalizar. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Los dos para pero Los dos vamos a tener vida eterna. pero uno para Unos feliz. al tribunal del gran trono blanco, Apocalipsis 22, y yo me voy, tengo la certeza y la garantía de que me voy al tribunal de Cristo. Amén. A recibir la corona. Exactamente. Y la perla y después para preguntarse a la Biblia. ¿Qué dice? Amén. ¿Preguntas? Hasta aquí terminamos la clase. Descansamos. Pregunta. No, ¿No hay? vamos a llegar a estudiar. Pregunta, pastor. No, avisarle que usted como profesor tiene que avisar. Ah, correcto. Hermanos, pónganme atención, por favor. Viajo el próximo domingo en la mañana, viajo a La Serena por mis vacaciones. Bueno, el sostenedor me dijo que no eran vacaciones, me dijo, no, que yo lo dejo libre porque no hay clase, pero te conviene que nos des esos días libres. ¿Por qué me conviene? Sí, porque no te gastamos luz, no gastamos agua, por lo tanto las cuentas te bajan. No te tengo que pedir para café, no tenéis reunión, no tenéis nada. Hazme trabajar y te voy a gastar el doble de luz. Ya me dijo, te voy a dar las 2 semanas. ¿Le dijo eso al jefe? Sí, es que amigo mío. Entonces, esas 2 semanas, próximo sábado, yo voy a preparar indudablemente el viaje porque voy a La Serena. No voy a venir, ni tampoco el pastor Guillermo, porque él también, como profesor, trabaja conmigo, se va al sur a ver a familiares. Sábado siguiente tampoco. Es decir, el primer sábado de agosto nos juntamos acá, pero nos estamos comunicando por WhatsApp, ¿ok? Nos comunicamos por WhatsApp y yo téngalo por seguro que le voy a mandar trabajos por el grupo. Yo le mando libros que sé que a lo mejor nunca los va a leer, pero sí yo se los mando. Sí. Por WhatsApp. Algunos no lo pero no todos. No, y algunos Yo no tengo lo podía WhatsApp. abrir y otros no lo podía abrir, no sé si Ya, no importa. Es que si usted no los baja en 1 o 2 días, yo los saco. Yo al sacarlos de la ruta de acceso, usted le va a decir, pídalo nuevamente al que se lo mandó. Porque si los dejo ahí, se me llena mi celular. Entonces yo los saco y los copio a otro lado. Por eso es. Sí. Este martes, bueno, ustedes tienen culto, así que no. Pero igual les hago la invitación. Este martes, en nuestra iglesia estamos estudiando Corintios y surgió el capítulo 7, que es un pasaje, o sea, es un capítulo que habla sobre el matrimonio. Y este martes, ¿cierto? El pastor Guillermo va a estar dando los 4 pilares fundamentales de un matrimonio. Así que si quiere ir, es bienvenido. Pero indudablemente entiendo que ustedes tienen culto, ¿ok? Preguntas para finalizar. Comentarios. Cuando haga eso no me invite. Interesante. Ya. Lo que se predicó y cuando a mí me llamó la atención mucho cuando dijo el contexto de Corinto. Eso es importante porque muchas veces
nos ha pasado que Corinto de repente dice cosas que son muy duras, pero que entender el contexto, sobre todo, por ejemplo, con las mujeres. Porque al mencionar, por ejemplo, el contexto que salía se refleja, porque era una realidad, que porque el Señor dice que la mujer tiene que verse con un orden para marcar la diferencia. Sí, tú dijiste algo muy importante, permítame el segundo, abro el paréntesis, Esteban. Mira, la mujer para los romanos era una esclava. Los romanos tenían 3 mujeres. En Corinto también. Habían hermanos en Corinto que su mujer con ellos no practicaban el sexo con su mujer. Se iban a la sacerdotisa porque era todo gratis, copete gratis, todo gratis. Pastor, mi hermano, disculpe, también ahí sale, quiero retomar un punto que tenemos nosotros, una controversia, y se toma esto y lo toma también para el contexto cuando habla para Timoteo, y el otro es, ¿cuál es el segundo que tiene Pablo? Tito, la carta de Tito, que le dice, porque estaba hablándole a Creta. Sí. Creta era muy desordenado, tenían varias mujeres. Sí, por eso le dice, estaba arriba de Corinto. De una sola mujer. Y ahí se toman hoy día para la actualidad porque la sacan. Yo hablo del contexto que tengo que hablar del momento. Sí. Hoy día tratan de aplicar de un pastor que se separa. Puede tener otra porque dice de una sola mujer, pero en ese tiempo le hablaba del contexto que muchos tenían muchas mujeres. Exactamente. Por tanto le dicen, no, desde ahora en adelante tú tienes que tener una sola mujer, pero eso lo toman también y la tratan por falta de estudio, la toman con la mujer, la que habla, la repudiada. Y hacen una misma fisura entre, porque dicen, no, si usted la dejó es repudiada. No, la repudiada es otro caso, es solamente para la mujer que se toma en ese caso. Sí, pues en el Antiguo Testamento, ahí en Deuteronomio, ¿cierto? La ley le permite, la dureza del corazón dice que Dios permitió el divorcio. Por lo tanto, dale carta de divorcio. Que es lo que hizo el hombre judío, empezó a chacrear este tema. O sea, se le quemó la tostada, carta de divorcio. Pero la mujer no se podía casar con nadie. Yo sí, pues. Ya, me casé con otra, ¿cierto? A los 2 meses y, no me gustan los porotos. Carta de divorcio, toma. Y me casaba con otra. Pero ella no se podía casar con nadie. Yo sí. Seguía, y el círculo no paraba. Y Jesús cuando llega a Mateo 19:9 dice, a no ser que por porneia, por fornicación, porneia es toda desviación sexual. Esa es la concesión divina. Dios ahí actúa en gracia. Le concede a un hombre, una mujer que ha sido maltratada toda la vida, que la mujer o el hombre ha buscado por todos los medios posibles de una restauración, por todos los medios posibles de restaurar su matrimonio, de que la perdona y que te perdonó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 veces y le siguen pegando. O, ya, te perdono tu infidelidad, pero nada más, mi amor, no, nunca más, listo. 1, 2, 3, a la 10ª infidelidad, no, pero si te perdono, sí, perdóname, no, ya te perdono de nuevo. Es decir, después de haber agotado todos los medios posibles, todos los medios de gracia que nos dio Dios, después de haber enfrentado a ese hombre o a esa mujer con la autoridad de la iglesia, con una autoridad civil, ¿cierto? Ya irla enfrentado con la verdad, oye, párala, pues ya mi cabeza ya parece, claro, pues mira mis cuernos, ya parezco, ¿me entiendes? Ahí yo particularmente creo que Dios concede que un hombre se divorcie. En lo que usted dice en este caso de la parte... Perdone, y se vuelve a casar. La mujer igual. Cuando digo hombre me refiero a hombre y mujer. Y eso no le impide a un hombre ser pastor. No, para nada. No. Porque uno agotó todos los medios de gracia posible. No es que yo me fui infiel, me separé de inmediato. No. Yo tengo la obligación de aplicar ahora el amor ágape. ¿El amor eros se puede acabar? Sí, pues. El amor eros se puede acabar. O puede disminuir. Pero cuando disminuye, ¿qué tengo que hacer yo? Amor ágape. Es decir, actúo ahora, me sacrifico. Porque si ya Cristo, porque esto se habla en el contexto de los matrimonios cristianos, pues. Que entendemos lo que es el sacrificio de Cristo. Cristo actuó con un amor ágape, el amor de sacrificio. Entonces yo tengo que actuar
en gracia también. Eso es la gracia vertical y yo dispenso la gracia en mi matrimonio con mi esposa. ¿Me fuiste infiel? Ok, te perdono. Analicemos por qué. A lo mejor te dejé abandonada. A lo mejor no me preocupé de ti. A lo mejor dejé los viernes, que nos juntábamos todos los días. Es una manera de decirlo.